Bueno, pues bienvenidas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, nos ponemos ante tu presencia. Te abrimos nuestro corazón. Queremos recibir toda la gracia que tú nos quieras dar, todos los dones, todo aquello que no sabemos pedir y que tanto necesitamos. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por cada bendición, por cada momento que vivimos. Te entregamos todo aquello que nosotros no podemos, pero sabemos que con tu ayuda saldremos siempre adelante. Especialmente nos queremos unir a la intención de nuestro Papa Francisco, orar este mes por todas sus intenciones, por su persona, orar por la paz en el mundo, por todos nuestros hermanos que sufrieron el huracán, pero todos aquellos también que tienen muchas necesidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y de nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, muerte, ampáranos, gran Señora. Espíritu Santo, fuente de luz, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues sean bienvenidos y hoy quería hacer como un recuento un poquito cómo va nuestro curso, en qué momento del curso estamos. Ahí está. Y entonces quiero nada más recordarles nuestro programa para centrarnos bien qué hemos visto, hacia dónde vamos y lo que nos hace falta también. Creo que hoy es nuestra clase número 10, creo, ¿verdad? Sí. Entonces, nada más para recordar un poquito, tenemos un programa donde ya vimos un capítulo 1. Estuvimos haciendo conciencia de cómo el hombre es la máxima creación de Dios y cómo Dios nos ha llamado a tener una vida con él desde el primer momento de nuestra existencia. Criatura de Dios, llamado a la vida divina. Ese fue nuestro primer capítulo. Ya vimos el hombre como la obra culmen de la creación. Vimos también cómo una vez que el estado original de nosotros éramos seres espirituales sin cuerpo. La oferta original de la gracia, cómo vivíamos en el paraíso, y pues el pecado nos trae el cuerpo, la carne, la enfermedad, el sufrimiento y todo lo que padecemos. Entonces, vimos también, un punto 3 de este programa, de este primer capítulo, vimos que todos estamos en la unidad, todos, el que nos une es Cristo, creados en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces, la única mediación que tenemos para llegar a la eternidad, que es nuestra verdadera vida, será la intercesión de nuestro Señor. Camino, verdad y vida es Cristo, es la única mediación que tenemos verdadera para llegar a Dios. Que el mundo nos presente un montón de tentaciones y de caminos, lo sabemos, pero pues esos caminos no nos llevan a Dios muchas veces. Entonces, eso fue el capítulo 1, que ya lo vimos. En el capítulo 2 vimos cómo se desarrolló en las Sagradas Escrituras el tema de la gracia y también en la teología. Entonces ahí vimos cómo la noción de la gracia se fue dando en esta historia de salvación y cómo la teología actual percibe lo que es la gracia y no la da a conocer. Teología es el estudio de Dios y la teología tiene muchos tratados y nosotros estamos viendo un tratado muy importante que es el Tratado de la Gracia. Y a través de todos los estudios que ha hecho la teología, o sea, grandes personas de nuestra iglesia, empezando por los santos padres, han profundizado en la Biblia y de la Biblia han sacado las verdades de fe. Entonces, nuestro tema es exclusivo de la gracia de Dios. Y
Estamos en el tercer capítulo. Aquí es en donde vamos. Nada más quería que nos centráramos un poquito. Y en este capítulo que estamos viendo, estamos... Sí. Si quieres venir para acá, porque luego dicen que no se escucha, por favor. Pero sí me han dicho que no se escucha. A ver, hay una pregunta. Sí. La pregunta es, entonces, la gracia de Dios nuestro Señor la conocemos a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Como... De la gracia... que tenemos la gracia de Dios. Por el sacramento de que Jesús nos deja, sí, ¿verdad? Es que con la revelación completa con Cristo nos viene a revelar todo lo que nos hacía falta. Ajá, Pero okay. cuando entramos a las Sagradas Escrituras, desde el Antiguo Testamento vemos que todo es gracia. Todo es gracia. Pero no sabíamos, los del Antiguo Testamento no saben ni siquiera qué es la gracia. Exactamente. Esto ya es un estudio que hace la Iglesia. A eso voy. Entonces los santos padres, con sus revelaciones que ellos tienen y a lo que ellos han estudiado, nos dan a entender lo que es la gracia. Sí, ¿verdad? pero todo se van a estudiarlo y sacarlo de las Sagradas Escrituras. Okay. Eso es importante. No se le sacan de la manga. No, porque... ni fueron inspirados sí. de repente y entonces ya creyeron que es la gracia. No, sí son inspirados por Dios, pero entran a las Sagradas Escrituras. Y de las Sagradas Escrituras sacan todos los estudios teológicos. Sí, porque aquí estaba yo viendo en los padres de la iglesia y nos hablaste de varios de ellos. Ajá. Entonces, yo me quedé pensando y dije, bueno, son revelaciones que ellos tienen, pero no, o sea, ya dices, es de las Sagradas Escrituras que ellos lo sacan. Exactamente. Okay. Todos los estudios y toda la revelación está en las Sagradas Escrituras. Nadie en ningún momento de la historia, en ningún tratado, han sacado verdades de fe de otro lugar, ¿eh? Por eso nuestro credo está fundamentado, ahí están nuestras verdades de fe más importantes, están fundamentadas todos en la Biblia. ¿Ves? Sí, Raquel, ¿quieres decir algo? Si quieres venir para acá. Nada más. A ver, ahí viene Raquel porque necesitamos que se escuche. Nos dicen que luego de repente, aquí. A ver. Que si me ayudas nuevamente a recordarme a qué se refiere la justificación. La justificación. No sé si lo vamos a ver. Sí, ahorita es lo que vamos a ver. Estamos ya terminando, es más, terminamos eso la semana pasada. Sí, eso mismo. Que es importante que les quede claro. Sí, que tiene que quedar bien claro. Entonces, exactamente, estamos precisamente... Perdón, es que mi duda surgió porque yo te escuché, yo no estuve en presencia y hablas mucho de la... Y tú más, pero sí escuchaste la clase grabada. Sí. Muy bien. Bueno, entonces fíjense bien, nosotros estamos precisamente en el capítulo 3. Yo nomás quería que nos centráramos, que hemos visto dónde estamos, para que no nos vayamos a perder, ¿sí? Y precisamente estamos en el capítulo 3. Si ya vimos los fundamentos de lo que es la gracia de Dios en mí y todo, ahora vamos precisamente a entrar a eso, a la gracia de Dios en mí, ya de manera individual. El punto 1 que ya vimos y que fue la clase pasada es la gracia que Dios nos ha dado como perdón de los pecados. Eso que se le llama justificación. Y justificación es precisamente el perdón de los pecados. Eso es la justificación. Cuando nosotros, miren, como nosotros estamos estudiando teología, pues la teología habla ya con términos más precisos y términos específicos que a veces se nos pueden hacer elevados, pero la verdad es que pues sabiendo que la justificación es el perdón de mis pecados, pues ya puedo entenderlo, ¿no? Y eso es lo que vimos la clase pasada, que estuve dándola en línea. Que perdón y justificación es gracia. Perdón y justificación es gracia. Exactamente. Entonces, el perdón de Dios, la justificación de Dios es pura gracia. A mí lo que me encantó es la frase que dice: el Padre hizo pecado a su Hijo. ¿Se acuerdan? La semana pasada están diciendo que una de las frases muy importantes de la clase pasada fue que el Padre hizo pecado a su Hijo. Sí. ¿Y ya entendieron eso? Sí, lo hizo hombre y el hombre pecó. A ver, fíjense bien. El Padre hizo pecado a su Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, ok. Eso nos tiene que quedar bien claro porque, ¿saben una cosa? De ahí parte el amor de Dios por nosotros. Entonces, teníamos en el origen
teníamos un ser que no era carne como este que tenemos. Eso lo dijimos la clase pasada, ¿sí? Cuando Dios nos hizo, no éramos de carne y hueso, éramos espíritus. ¿Por qué? Porque íbamos a poder estar con Dios. ¿Qué sucedió cuando el hombre peca y se aleja de Dios? Se cambia todo, hasta tu ser, porque te habían dado un ser espiritual para que pudiéramos vivir con él. Entonces, el hombre pecó. ¿Y qué es pecar? Se aleja de Dios. No te necesito y yo puedo solo. Y eso es lo que sigue siendo el pecado hasta la actualidad, ¿eh? No te necesito, yo puedo solo. Siendo que no podemos vivir, pues, sin Dios. Entonces, cuando el hombre se alejó de Dios, y lo dice la Escritura, fue expulsado del jardín, ¿se acuerdan? Del jardín del Edén. Cuando ya es expulsado, ese ser ya no es un ser espiritual, es carne y hueso con un alma. Ahora somos espíritus encarnados. Nuestro espíritu está dentro de mi cuerpo, que es la carne. Entonces, esto tenemos que entenderlo bien, porque si no, no comprendemos toda la grandeza de lo que Dios ha hecho por nosotros y en individual. Entonces, decíamos, el pecado nos trajo esta carne, este cuerpo. ¿No éramos así? No. Cuando dice la Escritura que el Padre, y lo dice Pablo, el Padre hizo pecado a su Hijo, quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, como le quieran llamar, fue enviado al mundo para hacerse carne como nosotros. Y vuelvo a insistir, la carne la tenemos por el pecado. Entonces, ¿Cristo pecó? No, no pecó, pero sí se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan. Al hacerse carne, pues toma un cuerpo de pecado. Él no ha pecado ni pecará nunca. Entonces, aquí viene lo que nosotros tenemos que entenderlo lo mejor que podamos. Todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho por mí? Envió a su Hijo desde la eternidad para hacerse un hombre como yo y tomara mi naturaleza humana. En la cruz está muriendo toda la humanidad. Se puede decir todos los hombres o los cuerpos de pecado, como le quieran decir. Pero el Señor está muriendo la humanidad de Cristo, no la divinidad. Dios nunca muere. Muere la humanidad de Cristo en la cruz. Y yo estoy muriendo por mi Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando Cristo resucita? Dice el credo. Fue sepultado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos a sacar las almas de los buenos. Y al tercer día resucitó. ¿Qué quiere decir? Que ese cuerpo que era materia y que murió en la cruz, cuando regresa al tercer día, ya es un cuerpo glorioso. ¿Y qué quiere decir? Se ha convertido en espíritu, en luz, en lo más grandioso que Dios nos había dado, que era la originalidad. Por eso nosotros ahora podemos tener la posibilidad de estar en la presencia de Dios. Y que es bien importante lo que nosotros estamos esperando, que se llama parusía. La parusía es el regreso de nuestro Señor. ¿A qué va a regresar Jesús? Jesús va a regresar glorioso a exterminar el mal, a que todos resucitemos. ¿Y cuándo será eso? Al final. Todos vamos a vivir juntos eso, ¿eh? Nuestro cuerpo tomará nuestra alma y se convertirá en un cuerpo glorioso como el de Cristo. Porque solamente con un cuerpo glorioso podremos estar en la presencia de Dios por toda la eternidad. Y aquí viene la pregunta, los que ya están en el cielo, ¿qué pasa con ellos? ¿Están con Dios o no? Sí, pues espíritu. Está su alma, su alma. Les falta su cuerpo. Les falta su cuerpo porque no son pura alma. Ajá. Entonces, pero no se pudieron llevar su cuerpo, porque un cuerpo material no puede estar en la presencia de Dios, te desintegras. Entonces, los que están ahorita en el cielo
¿Están felices? Sí. ¿Ya ven cara a cara a Dios? Sí, pero nada más su alma lo está viendo. Cuando completen, cuando llegue la resurrección, que ese es el mayor dogma que tenemos, ¿eh? Nosotros no creemos en la reencarnación, ni creemos en lo que a alguien se le vaya a ocurrir de las doctrinas nuevas que hay, entonces tú vas mutando y de ninguna manera. Nosotros creemos en la resurrección, que será el final. Cuando tomemos todos, eso lo vamos a vivir todos al mismo tiempo. Todos tomaremos nuestro cuerpo y nuestra alma para que se convierta en lo que es Cristo ahora, un cuerpo glorioso. Entonces, si nosotros vamos pensando, híjole, Dios ha hecho todo esto por mí, no les digo que el santo cura de Ars decía, moriríamos de amor, porque fíjense lo que Dios ha hecho para rescatarme, porque me quiere en su presencia por toda la eternidad. Si el Señor no viene, no se hace carne, se hace pecado y no resucita, nosotros saben que todos los muertos estaban en el lugar de los muertos y se acabó y nunca en la presencia de Dios. Sin embargo, Dios ha hecho todo esto por cada uno de nosotros para que ahora nosotros, si vivimos aquí, el reino de los cielos, cuando Él nos llame a su presencia, cuando tengamos nuestro juicio, si todavía no regresa, pues si vivimos aquí conforme lo que Él, para lo que fuimos hechos, pues estará nuestra alma o purificándose o en la presencia de Dios. Eso le tiramos. A eso le tiramos o en el infierno, como le quieran llamar. Ahorita dices del infierno, pues espera, ¿verdad? Chica, si quieres venir porque luego... Sí. No, pero la pregunta es... La pregunta, una pregunta sobre la descensión de los infiernos. Si descendió. Descendió a los infiernos. Sí, es, a ver. por ejemplo, los que se murieron en el Antiguo Testamento, el credo dice, ¿verdad? Descendió a los infiernos, pero luego dice uno, ¿y por qué Jesús tuvo que bajar al infierno? Es el seno de Abraham. Porque tenía que rescatar, ¿verdad? A toda la gente Así que lo estaba... Que Dios, que había estado esperando la presencia de Dios. Ajá. Entonces, yo a veces no lo entendía porque dije, pues, ¿cómo Jesús tiene que bajar al infierno si Él es Dios? Ah, pues exactamente, ¿verdad? ahorita, sí, mire, Oye, hablando sobre el infierno. Ajá. En el seno de Abraham. Sí, claro. Ahora, fíjense bien, cuando el credo dice, así como está diciendo Lulu, que Cristo, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Lo que se le llama infiernos no es lo que ahora nosotros conocemos como el infierno, el demonio y la lumbre, como la imagen que podemos tener. Antes de que venga Jesús, había un lugar donde no lo podemos saber, en la trascendencia. ¿Para qué era ese lugar? Todos somos cuerpo y alma. Los cuerpos siempre se quedaron aquí y las almas se fueron al lugar de los muertos, al Sheol, al infierno, a los lugares ínfimos. Al lugar de la oscuridad. De la oscuridad. Ahora, fíjense bien, ¿por qué se dice infiernos? Porque en la antigüedad se creía que había 3 estadios, 3 lugares, ¿sí? El lugar más alto, por eso hasta volteamos a ver a Dios al cielo. Allá donde nadie sabe, está Dios y la eternidad, pero es fuera de aquí. Y por eso no voltear. El lugar más alto, ahí está Dios. El lugar intermedio, estamos los que vivimos en el mundo. Esa era la percepción desde la antigüedad. Y el lugar inferior, los lugares ínfimos, el inferior, el último, el de abajo, estaban las almas de los que ya se habían muerto. Eso es a lo que llamamos infiernos, cuando dice descendió a los infiernos. Entonces, era el lugar que también se le llamaba el seno de Abraham, el Sheol, el lugar de los muertos. Ahí estaban quienes, todas las almas, desde el primero hasta cuando el Señor resucita y baja a los infiernos, a lugares. Y todos ellos iban a tener su juicio personal. Y todos ellos iban a tener su juicio personal, lo dice Raquel, ya tuvieron su juicio personal. Su juicio personal es el momento de separarte. Ahora, en aquel entonces todavía no hay un juicio como tal, porque Cristo no ha abierto las puertas de la eternidad. Entonces, ¿qué sucedía con ellos? No tuvieron juicio, pero están en un lugar que se llama
lugares ínfimos, infiernos, el seno de Abraham, como el quien llama. ¿Sí? El Hades también se le llama. Entonces, el abajamiento, lo que acabas de decir, Lulú, es lo más grandioso. Un Dios que vino y se hizo como nosotros, llegó hasta lo más despreciable por ti y por mí. ¿Qué es lo más despreciable? Haber estado en el lugar de los muertos. Eso, ¿y sabes qué? Ese es el abajamiento, la kenosis de Cristo. Ay, es que se fue igual que todos. Que todos. Sí. Ahora, ¿se fue a quedarse? No, porque Él es Dios. Fue a rescatar todas las almas de los buenos que estaban esperando que llegara el Salvador. ¿Se pueden imaginar para las almas que estaban en ese lugar, esperando por toda una eternidad a que llegara el que tenía que llegar para rescatar a los buenos, no a los que no fueron justos? No. El Señor toma las almas y se las lleva inmediatamente a la presencia de Dios. Cristo nos abrió el cielo. Cristo nos trajo se puede decir, es la llave que abre la puerta a la eternidad para estar con Dios. Ellos estaban en la oscuridad, en los lugares ínfimos, pero se los lleva a su presencia. Fíjate que cuando yo estudié la Biblia, pues tú sabes, era el padre Bento, que es ahorita el señor obispo, Sí. el director de la escuela bíblica. Sí, el padre, sí, están hablando del padre. Del padre Beto. Del padre Beto. Entonces, en un curso de catequistas, una religiosa nos daba clases y trató de este tema. Entonces, todavía así como que no te cae el 20, como dice Mencho, no te cae el 20 de todo lo que Jesús vino a hacer. Claro. Y ya cuando hablamos del credo, porque pues son oraciones que los niños tienen que aprender, porque Sí, es la máxima profesión de fe. Entonces, cuando ya que habló del infierno, y entonces, pero ¿por qué tendría que bajar él? Si, o sea, no te cae el 20 y si descendió del infierno no lo entiendes. No. Sí. Hasta que ya estás así como sí. Y ahora, es eso lo que se le llama la kenosis. Y ahí vamos a buscar el padre nos dijo esto. Sí, están oyendo. Espero, si no se oye, hay una pregunta en el, hay algo en el chat, por favor. Si eres Dios. Claro. Claro. Y ese lugar es el... En el chat hay algo que una, ¿no? ¿Dónde lo veo? Aquí. Mira acá. Sí, dice, tía, ¿qué le pasa a las almas de los que no son hijos de Dios cuando mueren? Ok. A ver, hay una pregunta que nos hace Emita. Pues dice, ¿qué pasa con las almas de los que no son hijos de Dios? Para nosotros ser hijos de Dios, tenemos que estar bautizados, ¿sí? Solamente el bautismo te da el ser hijo de Dios, te perdona tu pecado original, te da la gracia santificante, te consagras sacerdote, profeta y rey con Cristo. ¿Estás salvado? Sí, ya estás salvado. ¿Qué pasa con los que no están bautizados y no son hijos de Dios? Dios los va a juzgar igual que a cualquiera de nosotros. Cuando nosotros muramos, se separa el alma. Entonces, Dios va a juzgar a esa persona de acuerdo a su ley natural. ¿Y cuál es esa ley natural? Pues Dios nos dejó a todos una ley natural que podemos llamar conciencia o podemos llamar como lo quieran llamar. Nosotros sabemos en el interior qué está bien y qué está mal. Si aquella persona no es hijo de Dios, pero ha hecho el bien, pero ha visto por todos los demás, pero no ha hecho el mal, pues claro que Dios va a tener misericordia y claro que estará con él un día. Y hay muchas personas no católicas que hay muchas personas católicas. Ahora, no nos podemos quedar diciendo, bueno, pues entonces es igual estar en la iglesia, es igual ser hijo de Dios que no ser. No. No, porque ya es una cosa. No, porque nosotros, los que sí somos bautizados, tenemos la gracia completa y el camino más fácil para llegar a Dios. No es lo mismo estar en una secta cristiana a estar en la iglesia fundada por Cristo, porque en nuestra iglesia está los sacramentos donde recibimos la gracia, que es lo que estamos nosotros estudiando. Porque ahorita se acostumbra mucho decir, no te preocupes,
los jóvenes, sobre todo hablando que los jóvenes que ya no quieren ir a la iglesia o que según ellos ya no creen en nada, que claro no es, el Emita no es, no es de esas personas, pero muchos de los jóvenes y mucha gente grande también, que te va diciendo, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Esa es una incongruencia. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, tienes que estar dentro de los mandamientos, de los sacramentos, y Dios nos ha dejado el camino bien fácil, más fácil que los otros que tienen verdades a medias. No vayamos nunca a caer en que entonces es igual estar que no estar en la iglesia, de ninguna manera, ¿eh? Jamás, jamás, jamás. Porque nosotros somos hijos de Dios y tendremos que estarnos pareciendo cada día más a Cristo, que es el que se hizo hombre y se encarnó, la segunda persona de la Santísima Trinidad. A mí me preguntaron eso, de que cuando no se bautizaron, que si no eres hijo de Dios, porque les hizo la creación, Eres criatura. entonces, ¿o si eres hijo de Dios? No. Porque les hizo toda la creación. No. Eres criatura. Tú eres criatura de Dios. El bautismo es el único que te hace hijo de Dios. Porque no se les olvide que nosotros tenemos una nueva verdadera alianza en Cristo, por Cristo y para Cristo. Entonces, el sacramento más grande es el del bautismo. Aquel que no esté bautizado es criatura de Dios como lo eran en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todos eran criaturas de Dios. Ahora, el pueblo elegido era el pueblo elegido, pero no eran sus hijos. La grandeza de que Cristo se haya hecho hombre es esa. La filiación divina, que es lo que nos toca ahorita. La gracia como una nueva relación con Dios. La gracia que me ha traído con Cristo a nosotros, aquí al mundo, me hace ahora ser hijo en el hijo. Ese es el segundo tema que vamos a ver hoy. No son sus hijos, por lo que dices ahorita. Pero ¿Son sus criaturas? Sus criaturas profundamente igualitos a todos. Dios los recibe. Dios los recibe porque serán juzgados a través de su ley natural. Porque puede ser que mucha gente allá en la selva o no sé, o ya ven que a veces hay comunidades allá bien retiradas donde el padre va cada 3 meses o ni siquiera ha podido evangelizar. ¿Qué pasa con todas esas gentes? Nada. Lo que va a suceder es que Dios los va a juzgar según su ley natural que tenemos todos. Eso pasa De acuerdo a su comportamiento. Sí, de acuerdo al bien o al mal que hicieron. que si no está bautizado, se cree, porque me he tocado que me han dicho, es que yo soy hija de Dios. No. Son la creación. No. Lulú está diciendo que mucha gente dice que todos somos hijos de Dios aunque no estemos bautizados. No, el bautismo es el que me hace ser hijo de Dios. Y precisamente eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Ven? Entonces estamos en este punto, nomás quería que nos centráramos, estamos en el hombre en la gracia, que es el capítulo 3, y vamos al segundo, que es la gracia como una nueva relación con Dios, que es la filiación divina. Filiación es que creen, mi papá es Dios y yo soy su hijo, háganme el favor. Entonces, creo que lo habíamos visto ya desde la semana pasada, pero, y el cuarto punto todavía es lo que nos hace falta. Entonces, fíjense bien, vamos a entrar, ya habíamos iniciado con esto de la filiación divina. Primero, ¿quién es el que viene a revelarnos que tenemos un Padre? Pues Jesús. ¿En dónde está eso? En los evangelios. Mi Padre y yo somos uno, el que me ve a mí ve al Padre. Me voy a mi Padre y les enviaré el Espíritu Santo. Entonces ahora sabemos que tenemos un Dios que es Padre y es Hijo y es Espíritu Santo. Entonces, entramos a reconocernos de dónde hemos sacado que Jesús era el Hijo de Dios de sus palabras. Vamos a entrar a ver entonces que Dios, que desde el Antiguo Testamento, es el mismo, Dios no cambió, es el mismo Dios. En el Antiguo Testamento se le llamaba Yahvé. Y en el Nuevo Testamento nos viene Jesús y nos dice, mi Padre. Pero sabemos que Yahvé es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero se manifestaba poco a poquito a través de esta historia. Entonces vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento el mismo Jesús está diciendo que su Padre es Dios. Y si su Padre es Dios,
pues Él es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Sí. Y luego ya después, pues nosotros, si Él es nuestro hermano, pues mi papá es Dios. Entonces, ¿cuál es el punto más, de los más importantes en el Evangelio, de lo que Jesús predica, que nos ha venido a decir? Que el Padre, que Dios es Padre, y que ese Dios es su papá, y que su papá lo ha enviado, y que Él viene a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, es uno de los puntos muy fundamentales del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús llama e invoca a Dios como su Padre. Y esto nos lo va a estar diciendo en los evangelios. ¿Se acuerdan aquella parte que le dicen en Lucas? Le dicen los apóstoles, los discípulos, enséñanos a orar, ¿verdad? Y luego dice, lo primero que dice, ahora sí, antes no. Ahora sí, atrévanse a decirle, Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Por qué ahora sí? Porque el Hijo se ha encarnado y entonces su Padre, a través de la naturaleza de Jesús que es humana, viene a ser mi hermano y entonces va a ser mi papá también. Ay, espero que no los haga bolas. ¿Está muy bien? Bueno, ¿sí o no? No, sí, ya vamos alquilando lo del antiguo con lo del nuevo. Por eso la importancia del antiguo. Por eso es importante en el Antiguo Testamento. Vamos hilando. Muy bien. ¿Todo bien? Todo lo arregló nuestro hermano Jesús. Muy perfecto. Entonces, Jesús llama e invoca a Dios como su Padre. Por eso sabemos que Él es el Hijo y Él es el Padre. ¿Sí? Su papá es el Padre y es Dios. Es a lo que se le llama filiación. Jesús nos está diciendo, Dios es su Padre y Él es su Hijo. Esa es la filiación, ¿sí? De Padre e Hijo. Ahora, los sinópticos. ¿Quiénes son los sinópticos? Los evangelios. ¿Cuáles evangelios? Los que se parecen mucho. A eso se les llama sinópticos. Sí. Lucas, Mateo y Marcos. Entonces, en esos tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, viene una palabra original en hebreo muy importante que la dice Jesús. Nadie más. En el original, está en Marcos, Mateo y Lucas, Jesús se dirige a su papá como Abba. Y fíjense que es un término hebreo. Y cuando se hace la traducción se queda como padre. Pero dicen los estudiosos de la Biblia que no era como cualquier padre. Era una expresión de un cariño más cercano, de un papá, papacito, papito. Esa era la expresión con la que Cristo se dirigía a su papá. Y nos ha quedado Padre nuestro. Y el Padre nuestro lo sentimos allá lejano. ¿Y el Abba? Y el Abba es algo más cercano, más de amor, más de aquí, ¿no? Más de cariño, como el papito, el papacito. Era una expresión más de cariño. Digo, está bien el Abba, ¿verdad? Pero entonces indicaba, si Jesús en los evangelios está dirigiéndose a Dios como Abba, como papito, imagínense nomás, indicaba la importancia que se le concede a la manera como Jesús se dirigía con su papá. ¿Por qué? Porque lo pusieron los tres evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, para que vean que a ellos se les quedó grabado. Marcos, sabemos que no fue apóstol, pero conoció a Jesús. Y dicen que muy discípulo de Pedro, entonces seguramente Pedro se lo contó. Sí. Mateo sí fue apóstol. Y Lucas, pues sabemos que es un convertido, no conoce a Jesús, pero Pablo lo va a convertir y él dice que investigó diligentemente todo acerca de Jesús. Así inicia su evangelio. ¿Ya? Hasta de la Virgen. Estaba muy cercano a la Virgen. Estaba cercano a la Santísima Virgen. Periodistas. Exacto, y a mucha gente. Entonces, ¿qué sucede con esta expresión de Abba? Pues nos están dando a conocer los tres evangelistas la importancia de cómo Jesús se dirigía a su papá. Y esta relación entre el Dios que es Padre y su Hijo con mayúscula, que es Jesús, pues se va a ir manifestando a lo largo de su vida pública, pero no nada más a lo largo de su vida pública. Por eso les puse esta imagen bien bonita de Feliz Navidad, miren.
Es desde el momento de la concepción. ¿Se acuerdan que el ángel le dice a la Santísima Virgen? Ay, ¿cómo guardo esto? O sea, que se baje la barra. Pero para arriba, Sí, pero ¿por qué se me puso? ¿quién sabe por qué te estorban? O sea, ¿por qué no se desapareció? Bueno, Porque arriba sí se desaparece. ¿sí? Sí. A ver, lo voy a subir. Y la subes hasta arriba. No, mira. Sí se sube. Bueno, no sé qué. Ay, Dios. Se me fue lo de... Bien. Desde su concepción. Aquí. O sea, en ese momento que... La concepción. Es que acuérdate, déjame regresarme. Ahí está. Acuérdense en el momento de la anunciación. La Virgen dice, ¿y cómo será esto? ¿No es cierto? Sí. Y entonces el ángel le contesta a la Santísima Virgen, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y será llamado, el que van a nacer será llamado Hijo del Altísimo. Entonces, desde antes, desde su concepción, está dicho por el ángel a la Santísima Virgen que será llamado Hijo del Altísimo con mayúscula. Con esa frase. Con esa frase. Su padre. Exactamente. O sea, desde ahí podemos decir que ya nos están dando a conocer que va a ser el Hijo de Dios, ¿sí? Y claro, en su vida pública, Jesús estará en una continua relación con su Padre. Ay, ya no se diga en el Evangelio de San Juan. Acuérdense del capítulo 17 de San Juan. Es muy teológico eso. Ay, el capítulo 17 de San Juan, acuérdense. Mi Padre y yo somos uno, el que me ve al Padre. Padre, ya me voy, pero te pido que guardes a los que se quedan y que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Qué chulada del Evangelio. No se les olvide que están bien caídos, que no saben qué van a hacer, que ahora están tristes, pero ahora están contentos, pero necesitan de nuestro Señor. Váyanse al capítulo 17 de San Juan. Por Dios santo, es la oración de Jesús por nosotros. Miren, una chulada, ya lo hemos leído. Bueno, entonces, la realización plena de esta afiliación de que Jesús es el Hijo de Dios, pues la vamos a tener en la resurrección. ¿Por qué? Porque dice San Pablo, si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Creeríamos en un muerto, todo el mundo se moría, nadie regresaba. Pero con la resurrección, entonces sí, los apóstoles y la gente que conoció a Jesús se quedó maravillado porque ¿quién había resucitado? Nadie. A ver, Mahoma ya resucitó. No, ¿verdad? ¿Dónde están todos esos? Zaratustra y todos los de las religiones. Sí hablaba Zaratustra. ¿Verdad? Entonces, bueno, y con su resurrección a nosotros nos da la certeza de que real y verdaderamente el Señor era Hijo de Dios. Y a los apóstoles todavía más. Pero fíjense lo que dice, en su resurrección, con su plena entronización como Señor. ¿A quién se le llamaba Señor con mayúscula en el Antiguo Testamento? ¿Solamente a Dios? Solamente. Es más, el nombre de Dios ni siquiera se podía mencionar. Por eso no existían las vocales. No existían las vocales. Entonces, llamar a Jesús el Señor, es decir, es Dios. ¿Y cómo percibieron? ¿Hasta cuándo se convencieron? Hasta que vieron a Jesús resucitado, empezando por los apóstoles, ¿eh? Sobre todo Tomás. Tomás y todos, pues también Pedro y todos. Entonces, ¿Jesús es el Señor con mayúscula? Sí. Y si es Señor con mayúscula, es Dios. Y si nos está diciendo que Dios es su Padre, pues entonces es el Hijo. Y hay una, dice, especial manifestación de la paternidad de Dios en él. Vamos a la 2 de Corintios. Los que estén en línea, pues tomen sus sagradas escrituras. ¿Ustedes traen escrituras? Lulu, ¿me busca 2 de Corintios? Rosalba, Efesios y Marta, Filipenses, por favor. Con 3 tenemos, porque están hablando del señorío de Cristo resucitado como el Hijo de Dios, su filiación divina. Les digo que es la 2 de Corintios 1:3. A ver si ya lo tienes. Ay, nomás que vente para acá, por favor, porque 2 de Corintios 1. Capítulo 1, del 1 al 3. Capítulo 1, versículo 3.
Es acción de gracias. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Acá. misericordioso y Dios que siempre consuela. Otra vez, por favor. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre consuela. Gracias. Fíjense bien, esas son expresiones de Pablo hablando sobre el señorío de Cristo. Y lo está diciendo muy claritamente. Bendito sea Dios, que es Padre y Padre. ¿De quién es Padre? Con mayúscula. De nuestro Señor Jesucristo. Padre de las misericordias, Dios de la consolación. Ese es el Padre. ¿Quién es el Hijo? Es Cristo. Y luego Efesios 1:17 y luego Marta, por favor. Efesios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y revelación para conocerle perfectamente. Gracias. Entonces, ¿para que el Padre de quién? De Dios. Dios. A ver, Para que el Dios. el Dios de nuestro Señor Jesucristo, al hacer esta No, ahí. Sí, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente. El Padre de la gloria, el Dios de Jesucristo, el que nos vino a revelar como Padre de la gloria. Es Padre. Sí, entonces, Dios es Padre. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Otra vez, estamos en la filiación divina. No se les olvide. Filiación es reconocer en las Sagradas Escrituras que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Y entonces nos falta nada más Filipenses 2:11, por favor, Marta. Filipenses 2:11. 2:11. Híjole, está bien hermoso. Aquí, Sí. y toda lengua, Sí, exactamente. y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Proclame que Jesús. Fíjense nada más muchas gracias, Marta. Esta última de los Filipenses, ¿qué nos está diciendo San Pablo? Toda lengua confiese. ¿Cuáles? ¿Cuál toda lengua? Pues todos nosotros. ¿Qué tenemos que confesar? Que Cristo Jesús es Señor, y lo ponen aquí en la Biblia de Jerusalén, Señor todo con mayúscula. El señorío de Cristo es porque es el Hijo de Dios que se encarnó y resucitó y se quedó como Señor con mayúscula para gloria de Dios Padre. Punto. Ese sí póngale un asterisco. Filipenses 2:11. Entonces, vemos cómo en las Sagradas Escrituras, en todas las cartas de Pablo, en el Evangelio de San Juan, en la carta a los Hebreos, aparece claramente una idea que no tienen los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas. La preexistencia. ¿Qué es la preexistencia? Que Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ya existía desde antes que se encarne. Entonces, esa es la preexistencia de Cristo. Existe antes de que se haga pecado, de que se haga carne como nosotros. Entonces, eso es importantísimo, porque Jesús no empieza a existir como Hijo de Dios cuando se encarnó. Dice San Juan. Sí. Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no empieza a existir cuando se hizo un hombre. Jesús existe desde toda la eternidad con su Padre. Ajá. Diles que lean Juan. Sí, ya sabemos que el Evangelio de Juan, bueno, el prólogo, en el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así está en Juan, en el inicio de Juan, que es el prólogo. Entonces, la filiación divina de Jesús tiene su fundamento en el mismo ser divino. Otra vez,
el que Jesús es hijo de Dios tiene su fundamento porque Él es Dios. Y ya existía desde antes. Pero en esta esencia que es Dios, miren, ustedes saben, nunca vamos a comprender a Dios, ¿eh? Nosotros tratamos de comprender quién es Dios. Un Dios que es una esencia, un espíritu puro, pero en esta esencia, en este espíritu puro, está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Pues en el cómo no podemos más que lo que se nos ha revelado, porque ni siquiera lo pudiéramos entender, porque a nuestra capacidad humana no podemos abarcar a Dios. Cuando nosotros queremos estudiar a Dios, partimos de los conceptos y nuestro conocimiento humano. A veces preguntan quién creó a Dios. A veces preguntan quién creó a Dios. Eso nosotros sabemos que en el principio, ¿cuál principio? Dios es eterno. Ahora, si Dios hubiera tenido un principio, entonces fue creado por alguien. Entonces no es Dios. ¿Y quién es ese alguien? Exactamente. Esa es la manera en cómo uno puede contestar, porque humanamente no puedes decir otra cosa. Si alguien creó a Dios, entonces no es Dios. Entonces, pero pues entonces, ¿cómo? Pues entramos al misterio. Entonces, todo lo que humanamente nosotros podemos contestar, lo que no es Dios, podemos comprender un poquito. Pero vamos a conocer, lo conocemos, lo único que está, miren, aquí en las Sagradas Escrituras y lo que Cristo nos vino a decir. Pero ahora que nos muramos, vamos a ir a ver a Diosito. Que es una frase que no conoce nuestra palabra. No conoce. Ah, sí, que la frase que viene en la escritura, no, lo dice San Jerónimo. Sí, la frase de San Jerónimo. Es claro, el que desconoce las escrituras, esa es la frase de San Jerónimo, desconoce a Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, pues menos vas a conocer a Dios. Entonces la palabra no tenía un rostro hasta que se encarnó. Entonces están diciendo, sí, muy bien dicho, que la palabra no tenía un rostro hasta que se encarnó. O sea, Dios no tenía un rostro hasta que se encarna la segunda persona de la Santísima Trinidad. Jesús se fue y nos envió el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero eso no me cabe en mi cabeza. No, pues no cabe en la cabeza. Ahora, fíjense bien, la pregunta, el Señor se fue, Jesús se fue. Cuando lo vieron resucitado, le decían, ay Señor, quédate con nosotros. Estaban bien felices porque sabían que era Dios y había resucitado. ¿Y qué les dice? Les conviene que yo me vaya, porque les tengo que mandar al Espíritu Santificador, es el que nos está ayudando a nosotros. Y es el que se quedó. Y entonces, por eso sabemos que hay una Santísima Trinidad. Nos dijo que el Padre y Él son uno. Yo ya me voy, pero les voy a mandar al Paráclito. Pues les digo 3 personas. Y entonces también se piensa, ¿y para qué se iba? ¿Para qué se iba? Pero Él dijo, él es el que les va a ayudar a recordar todo aquello que les he dicho y a comprender lo que les he dicho. Y ese es el Espíritu Santo. Y esa es la época de la historia que nosotros estamos viviendo. La época del Espíritu Santo nos tocó dentro de la historia que Dios nos enviara al mundo para tener esta relación con nosotros desde aquí, pero en esta última etapa de la historia que se llama el final de los tiempos o la época de la iglesia. Esto es el final de los tiempos. Nosotros estamos al final de los tiempos, porque la historia de salvación hay un inicio que es la creación, ¿sí? Y todo hasta que llega Jesús es el Antiguo Testamento. Una primera alianza, un pueblo de Dios. Es una preparación y una revelación poco a poquito de Dios. Eso es el Antiguo Testamento. Llega Cristo, plenitud de los tiempos, nos viene a decir lo que estamos diciendo, mi Padre y yo somos uno, y esa es la plenitud. ¿Por qué la plenitud? Porque lo que acaba de decir también Rosalba, Dios no tenía un rostro, pero Dios envía a su Hijo, y como humanamente ya le podemos dar un rostro a Dios, pero a través de la segunda persona. Esa es la plenitud de los tiempos. Desde que el Señor se va hasta que regrese, que es la parusía, porque nosotros se lo estamos pidiendo todos los días en la misa, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Eso es lo que le pedimos al Señor. ¿Qué le pedimos? Pues que ya venga. ¿A qué? Pues a que esto ya se acabe.
y a que ya todos resucitemos y estemos con Él en la gloria para lo que fuimos creados. Oye, y todo esto que dices también, Pablo no dijo que es el fin de los tiempos, por eso muchos ya no trabajaban. Exactamente, porque esperaban que el Señor venía. Sí, cuando la época del Señor, pues ya va a venir el Señor inmediatamente. Y pues, pues ya vámonos descansando. Exactamente. Pero nosotros, pues llevamos 2023 años y el Señor no ha regresado. Le voy a mandar un WhatsApp para que me mande una foto de cómo se veía antes de pandemia. Así como no. Bueno, entonces, todos lo sabemos que Cristo ha existido desde toda la eternidad porque es Dios. Miren nomás qué hermosa imagen. Sí. Aquí está todo, ¿ven? Ay, Dios mío. Así es. Entonces, ¿quién me ha revelado a un Dios trino? Cristo. Así tiene lugar la revelación. Con la vida filial de Jesús, o sea, Jesús el Hijo, enviado por el Padre, y con la misión del Espíritu Santo que se llevará hasta que el Señor regrese, que es la etapa que nos tocó a nosotros. Aquí está la revelación de la Santísima Trinidad. No, nadie ha sacado nada de la manga, todo está dicho por el mismo Jesús. Entonces, en esta existencia del Padre y el Hijo, de la filial de Jesús, se muestra un modo nuevo de ser de nosotros. Aquí es donde entra el amor bien hermosísimamente, bueno, desde antes. A partir de Cristo, el hombre deja de ser criatura y tiene la posibilidad de ser hijo. Fíjense nomás, no es lo mismo haber nacido antes de Cristo que después de Cristo. Sucede que nosotros, nada más y nada menos, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es el Hijo, se vino a ser un hombre como yo, muere en la cruz por mí, me regresa el cuerpo que yo debo de tener con la resurrección, y pues ahora sí, atrévanse a decirle papá Dios, háganme el favor, qué chulada. Y antes, ni siquiera se podía mencionar el Yo nombre. creo que si no es porque nos enseña el Padre Nuestro, yo creo que no sabemos cómo dirigirnos. Exacto. Sí, dicen que si no nos enseñara, si no nos hubiera enseñado el Padre Nuestro, no sabríamos cómo dirigirnos a Él. Eso están diciendo. Y la verdad que es cierto. Pero nos lo dice con una confianza hermosísima. Ahora sí atrévanse a decirle, Abba Padre, entonces, pero sería papacito, papito, papito nuestro que estás en el cielo. Puedo decirte nada. Le puedes decir Abba. Miren, aquí algo que está diciendo Raquel y es muy cierto. Le podemos decir Abba, Abba. En el sentido de que sé que me estoy dirigiendo a mi papá con el fundamento, como lo decía Jesús. Es un cariño, un hacer, como una niña, como alguien con quien. Papito, así merito, sí. Y creo que muy bonita tu sugerencia, porque sí podemos dirigirnos a Dios como Abba. Y el Abba sabiendo que es un término con más cariño y más cercanía. No sintamos que tenemos un padre allá en la eternidad. Ahora, ya les he dicho, cuando nosotros recemos y recemos nuestro Padre Nuestro, no es repetir frases y palabras como pericos, ¿eh? Ya les dije, yo, ya les dije que ahora que estoy estudiando teología espiritual, un maestro nos hizo un ejercicio, creo que ya se los dije. Puso a uno de mis compañeros representando a Dios y el maestro iba a orar, ¿verdad? Ese fue el ejercicio. Entonces, pues el que representaba a Dios estaba así como hasta con una ambono, no sé, así. Y entonces empezó el maestro, Padre nuestro que estás en el cielo, y entonces contestaba, porque representaba a Dios, sí, hijo, dime. Padre nuestro que estás en el cielo. Sí, hijo, dime, decía el que representaba a Dios. Cállate, estoy rezando, no me dejas repetir mi oración. Padre nuestro que estás en el cielo. Ya te dije, hijo, sí, dime, decía el que representaba a Dios. Y entonces ya, santificado sea tu nombre. Y luego el que, sí, hijo, dime, ¿cómo me vas a santificar? Y el de acá ya estaba, no nos vaya a suceder así. ¿No es cierto?
Y porque pues santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿De veras, hijo, quieres que reine en ti? Que te calles porque estoy rezando. Cuidado. Fue un ejercicio bien fuerte, bien bonito y bien clarito. Porque podemos estar como pericos. Padre nuestro que estás en el cielo, igual a la Santísima Virgen. Si no hay una comunión de corazón a corazón, fíjense lo que estamos diciendo en un Padre Nuestro. No me gusta rezarme tampoco rápido. Entonces eso de que y entre más rápido, porque les voy a decir una cosa, no se nos olvide, real y verdaderamente Dios nos está escuchando. Entonces, ¿qué me vas a pedir? ¿Cómo me vas a santificar? ¿De veras quieres que mi reino esté en ti? ¿Sí me vas a dejar hacer mi voluntad contigo? Entonces no es nomás, Padre nuestro que estás, ¿no es cierto? Está fuerte. Entonces, que podía rezar el Padre Nuestro recorrido era Jesús. sí, Nosotros tenemos que... Entonces, la dice que la existencia filial de Jesús se muestra un modo nuevo de ser ahora los hombres. ¿Qué somos? Ay, pues nada más y nada menos, hijos de Dios. ¿Qué nos vino a revelar? La Santísima Trinidad. Nosotros no hubiéramos, nadie podía llegar a pensar esto que pudiera haber sido, tuviéramos un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo que es un Dios. ¿Sí, Raquel? Del anterior, ¿me explicas un poco más la misión del Espíritu? ¿Aquí? Acá. No. El anterior. Sí, cuando, en la misión del Espíritu. Que llevará a término la obra allí. Sí. ¿Cuál es la obra que vino a hacer Jesús aquí cuando se encarnó? ¿Cuál es la obra? ¿A qué vino Jesús? A salvarnos. ¿De qué nos salva? Dicen que vino Jesús a salvarnos. ¿De qué nos salva? Claro. ¿Y qué más? Nos viene a salvar del pecado y de la muerte. No se les olvide. En su humanidad está muriendo toda la humanidad al pecado y a la muerte. Y como Él no se quedó en la muerte, nosotros resucitamos. ¿Sí? Ok, espero que eso haya quedado bien clarito. Sí. Entonces, ¿cuál es la obra que inició? Él vino y eligió a 12. Y le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo las iglesias, ni mi iglesia. Entonces, ¿cuál es la obra que vino a iniciar? Su iglesia. Y luego dirá en el Evangelio de Mateo, he venido a traerles el reino de los cielos. Esa es su misión. ¿Dónde está el reino de los cielos? ¿Quién es el reino de los cielos? Pero, exactamente. Jesucristo es el reino de los cielos. He venido a traerles el reino de los cielos. ¿Qué? Pues nuestra materia, la gracia, el amor de Dios, la presencia de Dios en ustedes. Eso es el reino. Entonces, ¿cómo recibimos el reino? En la obra que inició Cristo, que se llama la iglesia. Por eso les vuelvo a subrayar, no es lo mismo estar en la iglesia católica que no estar, aunque todos somos bien pecadores, pero pecadores hay donde quiera. ¿Cierto? Entonces, cuando el Señor se va, ha enviado al Espíritu Santo y la obra que ya terminó, que inició con su iglesia, terminará hasta que Él regrese. Mientras tanto, el Espíritu Santo es el que va a llevar esta última etapa de la historia hasta el final, hasta que el Señor regrese. Y es en su iglesia. Claro. Y es la gracia. Ese es nuestro tema. Solamente a través de la Iglesia Católica, de nuestros sacramentos, de la obra que nos trajo el Señor, nosotros podemos recibir la gracia, la presencia de Dios en nosotros a través de los sacramentos. El bautismo me hace su hijo, sacerdote, profeta y rey con Cristo, y luego la Eucaristía me da su alimento, más gracia, todo es gracia. El perdón de los pecados es gracia. La confesión, o sea, cada sacramento. Entonces, tenemos que, toda la verdad de nuestra iglesia, no es lo mismo irte a una verdad a medias, con no sé quién, porque acá qué bonito, cantan rete bonito y brincan, sí está muy bien, hay que alabar a Dios. Pero acá me encontré con Cristo. En la iglesia católica no va a haber. Por supuesto que te vas a encontrar con Cristo si te pones a estudiar las Sagradas Escrituras. Y en todas las denominaciones cristianas, en todas las sectas, porque son sectas, nomás que ellos se enojan,
Los ponen, los obligan a estudiar las Sagradas Escrituras todos los domingos, 3, 4 horas. Por supuesto que te vas a encontrar con Cristo, pero un Cristo a medias allá. Porque como dijo San Jerónimo, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Y sí, los hermanos separados se encuentran con Cristo allá, pero si estaban en la verdad completa, ¿qué pasó? ¿Por qué? Lo estamos viendo. Deberíamos de salirnos a la calle con toda la gente en las bancas, digo, no sé. Toda la gente preocupada, no preocupada, tratando de entender quién eres, qué quiere Dios de ti, por qué estás aquí, y conocer a Dios. Y eso solamente es a través de la formación y de una vida de fe que vas creciendo. Si no, nada más hay lo que tú crees, sientes y piensas. No, esa no es la verdad. Pues a veces eso sí pasa, o lo que está pasando en Israel ahorita, lo que ellos creen. Lo que ellos creen, exactamente. Entonces, primero vimos que Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha hecho un hombre y nos ha dicho que su Padre es Dios y Él es el Hijo, la filiación divina. Pero ahora viene la participación que nos corresponde a nosotros. Es una chulada. Esta filiación divina me llega a mí como plenitud para ser una verdadera persona. Ahí me está cargando Jesús. Así me dijo. Ay, y yo estoy atrasito de él agarrando el manto. Es que dice Raquel que ahí le está abrazando Jesús. Pues yo estoy ahí atrasito agarrando el manto del Señor. ¿Verdad? Yo con que toque el manto. Entonces, fíjense, reconocernos lo que estábamos diciendo, no somos cualquiera. Somos hijos de Dios en el Hijo. Solamente a través del bautismo. Si no soy bautizado, no soy hijo de Dios, seré una criatura de Dios. ¿Profundamente amada por Dios? Sí, pero no soy hijo de Dios. ¿Ah? Entonces, ¿somos criaturas? Sí. ¿Dependemos totalmente de Dios? Sí. ¿O alguien anoche se estuvo tratando de concentrar para despertar ahora en la mañana y empezar a respirar? No. ¿Verdad? Entonces, dependemos completamente de Dios. Y dice, hay una diferencia fundamental entre yo ser criatura y mi relación con Jesús y el Padre. Yo nunca voy a poder llegar a ser Dios. Así sea mi Padre, yo nunca puedo ser el Padre, ni puedo ser el Hijo con mayúscula. El Hijo con mayúscula es Jesús. Entonces, ¿hemos sido creados para vivir en una comunión con Dios en Jesús? Sí. ¿Por qué estoy en este mundo? Porque Dios me eligió entre millones y millones cuando fue mi concepción y justo a mí me eligió, no a los otros millones. Entonces, me ha traído aquí. ¿Para qué? Aquí lo dice, para tener una comunión con Dios en Jesús aquí. Porque Dios lo que quiere es que yo pase toda la eternidad con Él y me haga uno con Él. Y todo esto es gracia. Y todo esto es puro amor de Dios. ¿Por qué? Porque me ama. Así, simple y sencillamente. Entonces, esto de ser hijos de Dios, filiación divina, nos constituye en lo que de hecho somos. Somos personas, hijos de Dios. Los no bautizados pues, seguirán siendo criaturas de Dios. Nosotros como seres humanos somos personas formadas de un cuerpo y un alma, en unidad, no como Platón que decía, una cosa es el alma y otra cosa es el cuerpo. No. El alma y otra cosa son los cuerpos. Exactamente. Los cuerpos somos una unidad. Entonces, no puede ser indiferente para nuestra realización humana. Para que yo me pueda realizar aquí humana y plenamente, dice, y personal, el que yo acepte o rechace a Dios y su gracia. ¿Cuándo me está ofreciendo Dios su gracia? Todos los días desde que abres el ojo. A todos, a todos. Entonces yo no puedo vivir en la indiferencia de que amanecí, qué calor, qué frío, llovió, no, la sequía, no tengo agua, no sé qué. No venimos a eso.
Y ya les dije que yo tengo una hija que es psicóloga. Y sus pacientes, yo creo que son máximo, han de tener unos 32 años máximo, puras muchachas, de ahí para abajo. ¿Saben qué me dijo hace poco? No, no dice nada porque ya sabemos que es también secreto, pero ¿saben lo único que sí me dijo? Que estaba impactada porque todas sus pacientes que son muchachas jóvenes, no tiene sentido su vida, a eso van. ¿Cómo ven? Les falta. ¿Y son malas? No. Pero ¿saben qué hace falta? Esto que estamos diciendo. Entonces yo le decía, ay, mija, no habrá manera de que tú le das la terapia y luego me las pasas a mí. Y son muchachas jóvenes, no pasan de 35 años. Y es impactante escuchar lo que ella está impactada. Dice, no tienen sentido. Pero es que a veces, aunque la familia viva bien y si tú no te encuentras con un Dios, por eso qué bueno que aquí está Emita porque tiene 20 años y en el nombre sea de Dios. Encontrarte con Dios. Exacto. No. Entonces, esto yo no le puedo dar mi fe a mis hijos, ni le puedo dar la gracia que Dios me da a mí, a nadie. Eso es en personal. Pero fíjense. En el nombre sea de Dios. Pero imagínense, yendo a terapia porque a estas alturas de su vida, que no tienen casi ni 30 años, ya no tiene sentido su vida. Qué impactante. Entonces, por eso estamos estudiando, estamos reconociendo la gracia que Dios nos da. Esa parte de su ser que todas las mañanas, por eso feliz Navidad. Porque estoy a la puerta y toco, y el que me abra, cenaré con él y haré morada, y mi Padre y yo los amaremos. Ese es el sentido de la vida. No podemos ser indiferentes para realizarnos humana y personalmente. Si yo acepto a Dios, estaré en el camino de la máxima realización como persona, para eso me trajo. Pero si yo rechazo a Dios, pues ando en la oscuridad y una vida sin sentido, y entonces pues no. Entonces, somos personas, tenemos que encontrar, dice, la plenitud. Solamente se encuentra la plenitud cuando tú libremente escoges seguir el camino de Dios. Porque tenemos libertad y Dios nos trajo a todos, nos eligió a todos, pero no nos obliga a nada. Entonces, se va manifestando a lo largo de nuestra vida y podemos estarlo rechazando ahorita y ahorita no porque estoy muy ocupada, no por ahorita porque el novio, ahorita no porque me voy a casar, ahorita no porque tengo los hijos chicos, ahorita ya no porque estoy tan cansada y me quiero jubilar. O sea, entonces, ¿cuándo? ¿No es cierto? Entonces, no tienes ese encuentro con Dios y como dice León, no hay encuentro con Dios. No aceptas ir a la cena o a la comida. Exacto, al banquete, no tenemos que estar confeccionándonos porque el Señor no quiere nuestro vestido para cuando nos llame. Ahora, esto va a ser, sin lugar a dudas, lo creas o no lo creas. Esto es una verdad que nos ha revelado Dios. Como dicen, no creo en el infierno. Cuando te mueras vas no creo en la iglesia, no creo en el, pues ya lo verás, pues. No Nada. para dónde llegas. Nada más que cuando Dios te llame y estés en tu juicio, se acabó el tiempo es aquí. Entonces, nuestro ser personas encuentra su plenitud cuando elegimos seguir a Dios. Jesús es persona en cuanto es pura relación al Padre. Nosotros lo somos porque estamos llamados a participar de esa relación porque mi hermano es Jesús. Entonces, si mi hermano es Jesús porque ya tomó mi naturaleza, ahora sí me atrevo a decirle, ay, bien bonito que dijiste, Abba, a mi papá. Así merito. Ahora sí me atrevo. Antes nadie se podía atrever. Entonces, ¿está siempre abierta para nosotros esta relación y vivir en esta plenitud? Sí. La posibilidad de frustración de nuestro ser también está abierta. Si tú te cierras a ti mismo, obstaculizas el que Dios quiere darte la gracia, llevarte por el camino. Entre más te tardes, entre más estés, ay no, ahorita no por esto y lo otro, pues más frustración vamos a tener y más vamos a sufrir aquí y más sin sentido. Eso es Absolutizar. Entonces cerramos
sobre nosotros mismos, porque yo sí sé, yo ahorita quiero yo solo, yo nada más me voy a absolutizar, o sea, yo decido, yo quiero, yo, no quiero a Dios, no, esto, no, lo otro, no. Lo saco de mí. Pero tú sigues viviendo en el mundo, la gracia está aquí, hay un propósito en tu vida, pero tú estás cerrándole las puertas a Dios y tengamos mucho cuidado de no andar abriendo puertas que luego, ay, es lo mismo, no pasa nada con que te lean las cartas, con que el futuro, con que los números y con que los no sé qué. A ver, la revelación de Dios está muy, pero no hay que ser tan exagerado. A ver, no es exageración, es la revelación de Dios. Así es. Entonces, que no se salen de lo de Dios, que van de la mano. sí, que luego dice Lulú que luego hay gente que dice que no se salen de lo de Dios, que todo va de la mano. No, va de la mano lo que está aquí, miren. Porque ahorita con tanta modernidad hay una mezcla de un montón de cosas. Cuidado. ¿Querías preguntar algo, Rosalba? No, yo quería decir algo. A ver, ven acá porque luego no te escuchan, por favor. Va a decir algo. Sí, para que quede bien grabado y no nos vamos. Que no nos digan que no soy yo. Sí, no, es que sí es importante. A ver. Yo creo que a muchos de nosotros nos cuesta un poco de trabajo dirigirnos al Padre. Entonces, si tenemos algo más de confianza en Jesús, que tengamos una cercanía más con Jesús, yo me quedé pensando ahorita que Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, nos va a costar menos trabajo decir, Abba, viendo a Jesús. Y mi padre y yo somos uno. Y mi padre y yo somos uno, entonces sentí algo así como muy especial, porque a mí alguna vez me costó trabajo ver al Padre, pero ahorita estoy recapacitando en que Él dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Y mi padre y yo somos uno. Y mi padre y yo somos uno, entonces va a ser menos difícil Así es. decirle, Abba. Abba. No, ¿saben qué? No, nunca se nos olvide que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca se separan. Y no se ponen celosos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pues son uno. Son uno, exactamente. Que no lo podemos comprender perfectamente. Soy celosa de mí mismo, de mí misma, es igual Exacto. que la Trinidad que se tuviera en el cielo. Así es. Entonces, este Espíritu de Jesús, ¿cuál es el Espíritu de Jesús? Pues el Espíritu Santo que nos envió. Don del resucitado es el que hace posible nuestra donación plena y a los hombres. ¿Ven? La gracia que yo recibo a través de los sacramentos, porque todo es gracia, gracia es don, es donación de Dios hacia mí. Todo es posible, dice, me libera de nosotros mismos para la vida en libertad de los hijos de Dios. ¿A qué importante es esto? Fíjense otra vez, el Espíritu de Jesús, don del resucitado, es el que hace posible nuestra donación plena a Dios. El que yo le responda a Dios, ya es gracia que Dios ha puesto en mí. Que yo no quiera escuchar y no quiera percibir la gracia de Dios para responderle, eso es otra cosa, o yo le pongo los límites. Pero la misma gracia de Dios hace posible nuestra donación plena a Dios y a los hombres. Cuando luego de repente decimos, qué buena persona es esta, pero que la caridad y todo quiere decir que se está dejando guiar por la gracia de Dios para darse a los demás. Bueno, siempre y cuando esté limpio de corazón. No se les olvide, bienaventurados los limpios de corazón significa que todo lo que tú haces es por amor a Dios, no para que me reconozcan, porque luego también hay mucha gente que anda muy caritativa y en sus casas es como un energúmeno. Eso no es, no, muchísimo cuidado. Así lo es. Entonces, este Espíritu de Cristo nos libera de nosotros mismos, de mi soberbia, de mi ego, de mi comodidad, de mi flojera, pero solamente si me acerco al Señor. ¿Y qué me da lo que Cristo nos ha prometido? Camino, verdad y vida, que es Él. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo.
Si de veras me siento libre internamente, es porque me he encontrado con mi Señor y sigo el camino que me tiene indicado, no el que yo creo, siento, pienso y mezclo. ¿Sí? Aquí está la verdad completita. Por eso tan importante lo que estamos haciendo. Nuestra formación es importantísima. Entonces, nosotros tenemos una filiación con Dios, ¿qué dice? Claro. Entonces, mi filiación, porque yo soy hija de Dios, significa la plenitud de mi ser personal aquí. Porque yo me voy conformando con la persona de Jesús, donándose hasta la muerte. Entonces, no nada más es seguir al Señor, sino también, acuérdense, ¿en qué vamos a ser examinados al final? En el amor. Tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo, todo lo que el Señor nos dice que seremos evaluados, pero por amor a Él. Entonces, hay algo, no me acuerdo qué santo es el que dice, que cuando lleguemos al cielo y nos reciba el Padre, que nos va a decir, ¿te pareces tanto a mi hijo? Que pásale. Sí. Entonces, vámonos Con pareciendo. un espejo. ¿Por qué? Porque si de veras estamos recibiendo la gracia, estamos viviendo en la libertad de los hijos de Dios, todo lo que yo recibo a través de mis sacramentos se tiene que estar reflejando en mi vida. Exacto. Porque si no, entonces, ¿cómo? Me tengo que estar pareciendo a mi Señor. Ah, qué difícil. No, difícil sola, sí, pero con Él no. Pero el mundo vamos contracorriente. Ah, sí, sí vamos contracorriente. Pero vale la pena. Porque tarde que temprano te vas a ir de aquí. Ay, ¿no sabían que nos vamos a morir todos? ¿Sí sabían? Sí, Ah, sí. bueno. Ah, bueno. ¿Verdad? Además Todos. tenemos una aliada, la hija predilecta. Ah, sí, la Virgen Santísima. Hay una frase, creo que es una frase que dice que al final del ocaso Seremos darán en el amor, exactamente. Entonces, Oye, Meche, hay que ser como los salmones. que vamos contracorriente. Y llegan. Así es, dicen que hay que ser como el salmón, sí, hay que y ser llegan, y van atentos contracorriente. y estar en oración, porque después un oso, a la hora que brincamos. No vaya a ser que te coma el oso, exactamente. Entonces, solo así podemos entender la gracia. ¿Cuándo? Cuando realmente me abro a la libertad y me hago libre como hijo de Dios, porque la gracia, la persona, el don de Dios mismo, lo dejo que habite en mí y que a través de mí yo me vaya transformando y dando luz. Ese es el sentido de nuestra vida. Esa es la plenitud de cada uno de nosotros. Solamente así comprendemos la gracia. Ay, miren qué bonito. La gracia, entramos al punto 3. Todavía estamos en el capítulo 3, punto 3. Dejamos que somos hijos de Dios, que solamente nos vamos a realizar plenamente como personas cuando seguimos en la libertad de los hijos de Dios. Y llegamos entonces a ver la gracia como nueva creación. La vida del hombre justificado. ¿Verdad? Entonces vamos a entrar, pero ahí ya estoy yo. Somos cada uno de nosotros. Así es. Nosotros somos nueva creación en Cristo. Nueva alianza. Nueva y verdadera y eterna alianza. Ya no va a haber otra. Nuevas criaturas en Cristo. ¿Por qué? Otra vez. Porque el Hijo de Dios se hizo un hombre y ahora es mi hermano y sucede que su papá es mi papá. A partir de Cristo, antes no, La gracia de Dios es más grande que el pecado, sin lugar a dudas, dice Pablo a los romanos. Por más pecado que tengamos grave, el pecado más grave, Dios es misericordioso si vamos con el dolor de los pecados de haberle, ya sabemos todo lo que necesitamos para la confesión, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a entrar a ver la gracia como nueva creación. Y el Señor nos ha enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos hace hijos. Este Espíritu Santo que recibimos el día de nuestro bautismo, esta gracia santificante que nos va a ayudar a crecer en la santidad y que de verdad somos hijos de Dios, tiene que uno con su voluntad y con su trabajo también poner el esfuerzo, nunca se queda sin efecto en nosotros.
Y entonces dice que en el Nuevo Testamento se habla de un renacimiento. Renacemos a una vida nueva cuando nos bautizan. ¿Cuál vida nueva? ¿Qué es eso del renacimiento? La vida de la gracia. La vida de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues estar limpios sin el pecado original. Ajá, pero en sí nos perdonan el pecado original, la vida de la gracia. ¿Y qué es la vida de la gracia? Porque ese es nuestro tema. ¿Qué es la vida de la gracia? Estar en gracia diario. Sí, pero ¿qué es la gracia? Es lo que estamos viendo. ¿De quién? De Dios. Ok. ¿Y si sale de Dios, entonces la gracia qué es? Dios mismo. Es la presencia de Dios. Exactamente, no se les ya ahorita ya debemos de saber qué es la gracia. La gracia. Sí. La gracia es en la donación de Dios mismo a mí. La vida de Dios en mí. Eso es la gracia. ¿Y cuándo se nos dio? Pues el día de nuestro bautismo. Entonces, por eso dice en el Nuevo Testamento se habla de un renacimiento. Si nacemos con el pecado original porque somos humanos, porque tenemos carne, y el pecado nos trajo el cuerpo, lo que estamos diciendo. Entonces, yo, humano, pues voy a nacer con el pecado original. Cuando me bautizan, muero al pecado, por eso antes era por inmersión, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, el significado era que la persona que era bautizada totalmente la metían en el agua para morir al pecado, y cuando lo levantaban, que espero que nadie se haya ahogado, no, pero no creo que se haya ahogado. Sí, nos debió de haber metido 3 veces. Entonces, cuando la persona salía renacido. Claro. ¿Qué? No era lo mismo cuando entraba al agua del bautismo que cuando salía, y eso sigue siendo igualito, aunque le echen así agüita al niño. Sí. Es una chulada, ya les dije que a donde voy. Ah, sí, a qué chulada. Y luego cuando el padre Javier Magdaleno levanta a los niños que bautiza, santo Dios, qué cosa más hermosa. Se termina el rito del bautismo y levanta al niño y les presento al nuevo hijo de Dios. No, qué cosa más hermosa, porque real y verdaderamente. Este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Pero qué cosa tan hermosa que se pare el padre arriba del altar y toma al niño y lo levanta para que todo mundo veamos al nuevo hijo de Dios. No, hombre, es una chulada, real y verdaderamente. ¿También? ¿También la levantaron? Ah, qué chulo. ¿Y verdad que es una chulada? Sí, acá el padre sí les pregunta a los papás, ¿puedo tomar al niño? Pues que sí, ¿verdad? Y se sube y se pone de frente a la gente, ¿verdad? Y levantan al niño y dices, tu santo Dios, y es real. Es un hijo que se hace hijo de Dios. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, es un renacimiento vinculado al bautismo y a la justificación. ¿Qué es la justificación? El perdón. Entonces se le perdona al niño los pecados, es Dios mismo el que con su presencia nos va a transformar. Solos no podemos, nadie puede decir, yo puedo solo, yo no necesito de Dios, pues por eso anda el mundo como anda, ¿verdad? Sí. Entonces, el amor de Dios comunicado a nosotros, esa es la gracia. El amor de Dios comunicado a nosotros. Que la ignorancia de la catequesis, dice Lulu. Ajá. La ignorancia con los papás. Con los papás ignorantes. No bautizan a los niños. Que no bautizan a los niños. Que hasta que tengan a la fiesta y para que el niño decida. No. ¿Quién eres tú para impedirle a un niño recibir lo que estamos diciendo? La presencia de Dios en el niño que lo va a ir transformando. Dice, el amor de Dios comunicado a nosotros es el que crea una nueva realidad. Esto es lo creas o no. Los signos visibles de los sacramentos son eficaces. O sea, se está realizando lo que se está diciendo. Dice, únicamente porque Él nos ama, somos dignos de amor. Háganme el favor. ¿Qué es la gracia? El don del amor de Dios en mí.
Y luego también todas esas corrientes del Reiki, de las Sí, cartas, de tampoco, que todas las corrientes, está diciendo Lulú, del Reiki, de las cartas, de la numerología, ¿de qué estás diciendo? obligan a la gente, pues. Que obligan a la acercarse gente. la iglesia, porque ya lo mismo, porque se Exacto. de Dios sin acercarse. Que poco a poco la gente dice que se aleja cuando entran a esas cosas, porque entonces le vas creyendo más a unas cartas, a unos números, que a lo que Dios te tiene para ti. Entonces, y me da mucha paz hacer yoga. Ay, eso que dicen también que la paz de la yoga, pero bueno, ya sabemos que cada posición de la yoga fue consagrada a un ser que no es Dios. Pero bueno, Porque, pues, y abrir ventanas, acuérdense que es peligroso. Entonces, hay que, dice, mantener este orden, se tiene en cuenta la distancia infinita en que Dios es mi padre y yo sí soy su hijo muy amado, pero yo nunca voy a llegar a ser el padre. Y solo con su iniciativa, ¿a qué se refiere? ¿La iniciativa de Dios o a mi Dice, iniciativa? y entre nosotros que se salva solo con su iniciativa. Manteniendo el orden, se tiene en cuenta la distancia infinita entre Dios y nosotros, que se salva solo con su iniciativa. O sea, ¿quién tomó la iniciativa primero? Dios. ¿Tú ya estás salvado? Sí, pero no todos quieren tampoco la salvación. También se necesita tu parte. Ajá, pero la iniciativa la tomó Dios. Ajá, pero tu parte también tiene que ver. Porque si no, si tú no pones los medios y das tu libertad a Dios, pues entonces, ¿cómo va a habitar el amor de Bueno, Dios? iniciativa de Dios y mi iniciativa de seguirle, era formar. Así lo es. Entonces, pues yo creo que aquí nos vamos a quedar porque es la una y entonces espero. Todas las sectas que no tienen los sacramentos como nosotros. Sí, las sectas que no tienen los sacramentos están diciendo, imagínense. Por eso nosotros tenemos la verdad y los medios completos en la Iglesia Católica. Si tú te vas a una verdad a medias, te va a costar mucho más trabajo llegar a Dios y a tu salvación. Y ahora, yo ya les he dicho, cuando estudié la teología y mis maestros eran sacerdotes, ellos decían, no que se va a condenar la gente, no. Corre peligro su salvación una persona que ya estuvo en la Iglesia Católica y se ha salido. Corre peligro. ¿Por qué? Porque ya estuvo en la verdad completa. Y porque las verdades a medias te pueden ir convenciendo de lo que no es. Bueno, nunca dicen que se condenan, no, corre peligro, es lo único que especifican. Antes del Concilio Vaticano II sí se creía que si tú no estabas en la iglesia te decían estabas condenado. No. Llega el concilio y dice, somos criaturas de Dios y como decía la pregunta de Mita, pues si nosotros no están bautizados, no son hijos de Dios, se van a condenar, pues no, serán juzgados en su ley natural. Pero nosotros que lo tenemos todo, pues tendremos que, está más fácil para nosotros. No tienes que creer. Cada quien, exactamente, eso es lo que sucede a veces, que cada quien cree a su modo y se van acomodando un Dios a mi medida, a lo que yo creo, siento y lo que, pero no, eso no es la verdad. La verdad está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Bueno, pues entonces nos despedimos en el nombre ya de Dios. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén. Nos vemos dentro de 8 días y espero que todos vean su clase y las que puedan, pues regresen aquí a presencial y en el nombre ya de Dios. Bueno, Gracias. ¿no hay ninguna pregunta? No, nada, todo muy Muy bien. Entonces, nos vemos dentro de 8 días.